La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Eso es lo que nos dice el profeta acerca de la palabra de Dios. Es para siempre. No se marchita, no pasa de moda, no se acaba, no se cansa. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. De ahí la importancia de entender qué hay en la palabra de Dios. Paremos aquí un momento porque algunos van a pensar, aquí viene el pastor a predicarnos que leamos la Biblia y que nos la sepamos bien, porque si no no vamos a tener tantos puntos para entrar al cielo o qué sé yo. Esa no es la idea. La idea es, ¿cuántos de nosotros conocemos lo suficiente de la Biblia como para entender qué hay en ella? Lo que pasa es que es más fácil escuchar acerca de lo que nos dicen sobre la Biblia que leer la Biblia nosotros mismos. Es más fácil repetir lo que dice una película de Semana Santa acerca de la Biblia y pensar que eso es verdad que leer la Biblia nosotros mismos y hacer lo posible por entenderla. Y no por nada Isaías escribe esto, que la palabra de Dios permanece para siempre. Voy a ir al otro extremo. Hay gente que conoce muy bien la palabra de Dios, pero la usa para sus propios beneficios. Ese era el caso de los fariseos. Los fariseos conocían muy bien la palabra de Dios, pero solo se enfocaron en una parte de ella, en la parte que tenía que ver con la ley. No estaban enfocados en el corazón de la palabra de Dios, en el corazón de lo que Dios quería decir a través de su palabra. Es por eso que alguna gente dice, sí, yo sigo los 10 mandamientos. O le preguntamos a alguien en la calle, le pregunto a usted, ¿usted cree en los 10 mandamientos? Y usted va a decir, claro que sí. Entonces yo le pregunto, pues repítalos, dígamelos de memoria. Quizás la mayoría no lo va a hacer, porque no sabe lo suficiente del corazón de los mandamientos. A veces pensamos que es conocer de memoria lo que la Biblia dice para poder repetirlo y como poción mágica va a causar algún efecto que nosotros esperamos. ¿De qué estamos hablando entonces si no entendemos el corazón de la Biblia? Si solamente entendemos sus palabras. Eso es lo que está pasando con los fariseos. Y Jesús lo entiende muy bien, porque después de haber sanado al hombre del que hablamos la semana pasada, que estaba en Betesda, en el estanque de Betesda, donde el ángel venía a tocar el agua una vez al año. Pero este hombre, atado por la religión, no tenía la oportunidad de ir a tocar el agua para ser sano, y estaba bien con eso. Su vida se había convertido en una excusa. ¿Cuál es la excusa que tenemos nosotros para no conocer al Dios de la Biblia ahora que la tenemos? Y seguir allí, donde hablábamos la semana pasada, seguir allí en el lugar donde estamos heridos, donde estamos con nuestros males disfuncionales. Seguimos ahí porque es tan seguro, es tan cómodo. Es el lugar donde estamos tan acostumbrados a estar. Hoy Jesús se va a enfrentar a esta gente y nos va a decir qué significa todo esto de su palabra, de entenderla y de saber cómo aplicarla a nuestra vida. Y empezamos leyendo. Porque Jesús va a centrarse en su relación con su Padre, en la relación de Jesús y su Padre. Leamos. Estamos en Juan capítulo 5, dicho sea de paso, porque no les había dicho dónde estábamos. Estamos en Juan capítulo 5, de los versículos 15 hasta el final del capítulo. Y empieza diciendo, voy a leer el 15 porque nos da el contexto de la semana pasada. El hombre al que Jesús sanó se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Y va y acusa a Jesús. Ese fue el que me sanó. Versículo 16. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy, sábado, está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Esto es una novedad. Nadie antes había llamado a Dios Padre. Jesús
es quien lo hace, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Son las dos acusaciones. Las dos acusaciones grandes de los judíos para poder atrapar a Jesús, para poder matar a Jesús. La primera es su violación de la ley, la violación del sábado. Jesús hacía cosas en sábado cuando supuestamente no debería hacerlas. Y la segunda acusación es que se considera el Hijo de Dios. Las dos están encerradas en este texto. Pero vamos a hablar de la primera. Vamos a hablar de la violación del sábado. Porque el sábado era todo un festival religioso para los judíos. De hecho, hay un ritual que se lleva a cabo en la cena del sábado, el Sabbat, que hoy todavía los judíos ortodoxos llevan a cabo. Pero hablemos de esto, porque la relación de Jesús con Dios tiene muchas características. Hoy solo quiero hablar de 4 de estas características, 4 dobles características que tiene la relación de Jesús con Dios. Y hablando del sábado, es el día donde hay reposo para los judíos. Es el día donde todo cesa. Es el día donde todo para. El día donde no tenemos que hacer nada. Solamente enfocarnos en Dios. Y vamos a poner comillas allí. Porque no necesariamente tiene que ver con esto. En Génesis capítulo 2, versículo 3 dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Este es el sábado. Y ellos lo habían leído como una rigurosa manera de parar todo y hacer que la gente, obligar a la gente a que parara toda su actividad para que descansaran. Entonces el descanso se volvió en regla. Pero Jesús lo dice claramente. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo todavía trabajo. Esto fue un golpe, una bofetada en la cara para los judíos, para los fariseos principalmente. Déjenme hablarles de la primera cosa acerca de la relación de Jesús con Dios el Padre. Es una relación de descanso y de actividad. Vamos a ir rápido por estas relaciones, solamente para entender cómo es que Jesús tiene una relación con Dios y cómo Él la explica a ellos. Porque los fariseos le servían al sábado. El sábado no le servía a los fariseos. Esto es lo que dice Jesús en Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero los fariseos lo habían tomado, y los judíos en general, lo habían tomado como una ley. Entonces ellos le servían al ritual y no el ritual les servía a ellos. Jesús quiere decir que Dios no deja de trabajar. Dios no para. Hay un salmo en la Biblia que dice que Dios nunca duerme. Es como el fuego quema, como el hielo hiela, o como el hielo enfría. Dios no para. Esa es su naturaleza. Su naturaleza es hacer. Y esta es la cosa en el primer siglo. Déjenme explicarle esto para que entendamos un poco del contexto. En el primer siglo, trabajo y grandeza no se llevaban. No tenían mucho que ver. Porque los que eran grandes, la realeza, ellos descansaban. Los que trabajaban eran los esclavos, los de menos escala social. Pero la realeza estaba tranquila, tirada en la silla. Entonces, ¿para qué era el día de reposo? Era solamente un seguimiento ritualístico, religioso, para solamente parar y no hacer nada. Y quien no lo llevaba a cabo hacía una ofensa directa a la ley, hacía una ofensa directa a la religión, pero también recibía algún tipo de consecuencia. Pero entonces nos preguntamos, ¿para qué entonces Dios hizo el día de reposo? De acuerdo a lo que dice este versículo de Génesis, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Santificar y bendecir es hacer algo bueno, es para hacer el bien y no necesariamente para estar inactivo. Eso es lo que Jesús está tratando de explicarles. De hecho, el nombre de Dios, el yo soy, que Jesús varias veces se identifica como tal, el Yahweh,
que significa yo soy, implica un presente activo. Yo soy. Estoy siendo activo. No paro. Sigo siendo. Jesús lo que quiere decir es que el descanso no implica comodidad. Para la religiosidad judía del primer siglo, descansar implicaba comodidad. Implicaba comodidad de muchas maneras, pero una de ellas era si cumplo la ley al pie de la letra, si hago lo que la palabra de Dios, que permanece para siempre, como leímos al principio, si hago lo que la palabra de Dios me dice, voy bien. Si lo hago al pie de la letra. Y sin embargo, descansar para Jesús yo creo que más bien significa entender el valor del trabajo para apreciarlo en la pausa. No necesariamente significa no hacer nada. Hoy descansar tal vez significa no hacer nada. Necesito descansar, decimos, porque es lo más cómodo para mí. Yo quiero hacer lo más cómodo que pueda. Entonces, cuando queremos descansar y volvemos a la casa después de un día de trabajo sumamente lleno, lo que hacemos es, no me molesten, voy a hacer lo que es más cómodo para mí. Espero que estoy hablando y estoy siendo entendido con esto, porque muchos de nosotros entendemos el descanso como hacer lo que yo quiero, en el momento que yo quiero. Pero ese no es el propósito de Dios para el sábado. Ese no es el propósito de Dios, porque Él quiere santificarlo y bendecirlo, porque viene del trabajo y nos va a preparar para el trabajo. En fin, toda esta introducción para entender que parte de la relación de Dios con Jesús es descanso y actividad. Pero un descanso que más adelante vamos a hablar de él. Entonces, versículo 19, Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y cuando Jesús dice esto, puedo imaginarme a Jesús pensando en su Padre, en José, en su Padre terrenal, y siguiendo sus pasos de carpintero. En realidad, la palabra carpintero, en griego, que significa téctonos, es la palabra, significa más bien creador, artesano. Alguien que crea, alguien que es creativo, alguien que le da vida a las cosas, creando nuevas cosas. Y de alguna manera todos tenemos ese gen creador. Todos hemos sido creados para crear algo. Y usted dice, pero yo no soy creativo, yo no soy artístico. Y sin embargo, usted ve a su hijo, que usted ayudó en la creación de ese muchacho. El trabajo que Jesús aprende de su padre José es creativo, el hijo del carpintero, el hijo del artesano. Imagínense el trabajo que Jesús aprende de su Padre Celestial. Es por eso que, número 2, la relación de Jesús y Dios es una relación de dependencia y de funciones. Dependencia porque Él es su Hijo, porque Él depende completamente de lo que diga el Padre para hacer su trabajo aquí en la tierra. Y de eso depende también sus funciones. Entonces, refleja la relación con el Padre Celestial el hecho de que Jesús sea creativo, sea creador. Y yo me pregunto, ¿cómo se reflejan nuestras funciones diarias en lo que Dios ha puesto en nosotros o en lo que hemos visto en Dios a través de nuestra vida, para poder duplicarlo? ¿Qué características de nuestro Padre Celestial estamos duplicando en nuestra vida diaria? Porque depender de Dios debería influenciar nuestra manera de hacer las cosas, nuestra vida diaria, la manera de hacer negocios, la manera de tener conversaciones con diferentes personas, la manera de manejar conflictos. Nuestra dependencia de Dios debería influenciar nuestros estudios, aún la manera de comer, la manera de comprar o de gastar nuestro dinero. Todas las áreas de la vida deberían estar influenciadas. Todas nuestras funciones deberían estar influenciadas por nuestra dependencia de Dios. Y Jesús depende de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo. Me encanta esa frase. Y le muestra todo lo que hace.
Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, que los dejará boquiabiertos, que los dejará callados de alguna manera. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro, versículo 24, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Ja! Y este es el subtítulo de nuestra serie de sermones, de muerte a vida, muerte o vida. Porque Juan se va a encargar de revelarnos las palabras de Jesús y las historias de Jesús para tomar una decisión. O estamos en vida o estamos en muerte. Ciertamente, versículo 25, les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Una vez más habla de su dependencia de Dios. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y en esta sección, que es un poco complicada, que tiene demasiadas palabras, que tiene conceptos sumamente teológicos para que nosotros podamos entenderlos, yo solo quiero hacer el resumen. Que esta relación, número 3, entre el Padre y el Hijo es una relación de amor y de justicia. Tiene las dos características. Jesús dice al principio, el Padre ama al Hijo. ¿Y cuál padre no ama a su Hijo? Desafortunadamente nos encontramos en este mundo con muchos padres que no aman a sus hijos. Algunos hijos que no encuentran amor en sus padres. Y eso es triste. Pero la verdad es que la relación entre un padre y un hijo debería estar basada en el amor. Pero amor y justicia. ¿Y por qué justicia? Y Jesús dice, es que todo lo que yo hago, todo este amor que el Padre me muestra, es lo que me va a dar la plataforma para yo convertirme en el juez de la humanidad. Y es el juez de la humanidad porque Él ha venido a la humanidad y ha estado entre nosotros. El concepto popular del amor, cuando decimos que el Padre ama al Hijo, el concepto popular del amor dice, lo que me hace feliz en una relación es el amor. Pero el concepto bíblico del amor dice, darme completamente en cualquier relación, eso es amor. Y es que no entendemos el amor sino como algo que nos hace sentir bien. Muchos hemos pensado en el amor como un sentimiento solamente, aunque incluye sentimientos. Muchos hemos pensado en el amor solamente como en actividades, como en funciones, como en hacer algo, pero no solamente incluye eso. Porque de acuerdo a Pablo en 1 Corintios 13, el amor tiene algunas características que nos llevan también a juzgar si es o no es. Porque el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, qué palabrota, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas cosas tienen que ser juzgadas para saber si es amor o no, ¿no es cierto? De esto está hablando Jesús. El Padre me ama, yo amo al Padre. Él me ha dado la autoridad de venir y juzgar, tanto a los vivos como a los muertos, al final del tiempo. Si no es una relación de amor y de justicia, entonces ¿de qué es? Y termina la última parte del texto diciendo, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio válido. Y no es que
Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Y aquí vemos la pasión de Jesús. Es un texto que habla con un poco de tristeza. Oigo tristeza en el tono de la voz de Jesús mientras está diciendo esto, porque Él quiere que todos seamos salvos, pero puede ver la barrera que hay entre los judíos y Él. Y les dice, Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz solo por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo, y lo que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Y aquí Jesús nos está diciendo, si ustedes no creen en la palabra de Dios, no creen en mí, porque yo soy la palabra de Dios. Yo soy la palabra de Dios puesta en acción. Y le sigue diciendo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas haya la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés. Y aquí entonces nos abre el concepto de Moisés, que es el escritor de la ley, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio. Es él quien los va a acusar, porque si la palabra de Dios apunta directamente a Jesús, ¿cómo es que ellos no la pudieron ver? ¿Cómo es que nosotros no la podemos ver? Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Esta relación de Jesús con Dios también es una relación de igualdad y testimonio. De igualdad porque Él es igual al Padre. Él es uno con el Padre. Y eso es lo que hace que Dios dé testimonio de Él, porque Dios no puede dar testimonio de otra cosa más que de sí mismo. Él es el enviado de Dios. Entonces Dios da testimonio de Él. La Biblia, que es la historia de Dios, da testimonio de Jesús. La palabra de Dios, que es la historia de Dios, da testimonio de Jesús. Por eso es que en la Biblia encontramos a Jesús a través de cada uno de los libros de la Biblia. En cada uno de sus libros está presente la venida del Hijo de Dios, la presencia del Mesías. Y aquí está. ¿Qué hacemos con toda esta información? Muy bien, una clase teológica. Suena bien, ¿no es cierto? En los minutos que nos quedan, yo quiero aplicar esto a nuestra vida. ¿Cómo? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Porque lo que está haciendo Jesús es recordándoles a los judíos la historia de Dios, lo que ellos conocen de la historia de Dios. Para ellos es la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero para ellos se ve como una serie de eventos solamente, de eventos religiosos, de eventos ritualísticos y leyes que son estrictamente llevadas a cabo. Para ellos, eso es como se ve la Biblia. Dios les dio la palabra, Dios les dio la Torá, Dios les dio la ley para que ellos la siguieran al pie de la letra, como una ley. Y no lo leen como una historia. Al contrario, más bien lo leen como reglas para que Dios pueda estar o sentirse orgulloso de ellos. Y nosotros podemos caer en el mismo error hoy. Porque podemos leer la Biblia pensando que la Biblia es un libro de instrucción. Podemos leer la Biblia pensando que es un libro para ver lo que dice y seguir la instrucción correctamente o directamente. Lo vemos como esos paquetes que vienen en cualquier aparato electrónico o cualquier pieza de mueble o demás cosas que compramos en la tienda. Son las instrucciones, es el manual de instrucciones, pero no solamente es solo eso.
Es una historia, es un libro de aplicación. Es una historia en desarrollo porque está todavía llevándose a cabo en nuestra vida. Los eventos de la Biblia y los eventos en nuestra vida no ocurren para darnos un final abrupto, un final repentino. Hay un propósito y un proceso dentro de la historia, dentro de nuestra historia y dentro de la historia bíblica. Y esto es lo que Jesús trata de explicarle a los judíos. ¿Ustedes se dieron cuenta quién es el protagonista de esa historia? ¿De quién está hablando Dios? Y el sábado es parte de esa historia. Porque Jesús es el creador del descanso. Jesús es el que viene a darnos descanso. Génesis es el principio de la gran historia. En el principio comienza el libro de Génesis. Si usted lo recuerda, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces habla de diferentes cosas. En capítulo 2 de Génesis nos habla del reposo. El reposo es la pausa que Dios hace para que al tomar un receso podamos recordar de quién se trata la historia y entender los siguientes pasos que vamos a seguir. Porque el reposo es para reconocer el trabajo, que el trabajo es un proceso. Y parte del proceso del trabajo es parar. Porque el trabajo nos prepara para el reposo y el reposo nos prepara para el trabajo. Si no piensa en el fin de semana, usted está deseando que llegue el fin de semana. ¡Ay, quiero descansar el fin de semana! Quiero hacer las cosas que no puedo hacer durante la semana porque estoy trabajando. Y el fin de semana es lo que todos esperamos. La idea del reposo es el reenfoque en lo importante, en lo que viene. El reposo es la decisión de que 6 días son suficientes, aún para Dios. Y un 7º día es para parar. No es que Dios está ansioso de volver a trabajar. No es que Dios está desesperado por ir a revisar sus correos electrónicos o contestar los textos o revisar Facebook. No es esa la idea. La idea es que Él quiere asegurarse de que podamos reenfocar nuestra atención en lo que viene más adelante. El reposo nos recuerda que somos seres humanos y no solamente recursos humanos. Gente que está creada solamente para crear, para hacer. Hay mucho de eso en la Biblia, porque fuimos creados para crear, pero esa no es nuestra única función. Porque el reposo nos hace también entender la vida como un regalo, no como un recurso. Y cuando la vemos como un regalo, apreciamos cada momento de ella y la tomamos en cuenta. Porque también con el reposo, Jesús nos da su shalom, su paz, y nos deja descansar. Y nos invita a descansar. Si la historia de Dios se trata de un reposo como este, si la historia de Dios se trata del reposo que Jesús ofrece en Mateo 11:24, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están agobiados, los que están trabajados, los que están hartos, los que ya no pueden más. Vengan a mí y yo los haré descansar. Si esta historia se trata de Jesús, si la historia del descanso se trata de Jesús, entonces, si la historia de Dios se trata de Jesús, entonces, número 1, en su segunda parte, Jesús nos recuerda la historia de Dios para que nosotros podamos contar la nuestra. Ya lo vimos anteriormente, porque todos tenemos una historia que contar. Depende de cuál historia usted cuente, de eso va a poner su enfoque en cómo está viviendo la vida. Depende de la historia que usted cuente, usted va a ser como los judíos y los fariseos, o como Jesús y sus discípulos. Déjeme ponerlo de esta manera, porque muchas veces nosotros contamos la historia de nuestra vida. Y entonces hablamos de nuestros logros, de nuestros aciertos, de nuestros sueños, de nuestro enfoque, de nuestro trabajo. ¿Usted se ha encontrado con alguien así que solamente quiere hablar de sí mismo? Es muy difícil. Y usted trata de meter conversación y ellos vuelven a la misma cosa, a hablar de sí mismos. Esta es la gente que cuenta la historia de sí mismos y habemos muchos como ellos, porque estamos necesitados de hablar acerca de nosotros, porque creemos que la vida se trata de nosotros. Hay otros que cuentan la historia de su vida con Dios.
Y entonces nos hablan de los milagros de Dios en la vida, de lo que grande que Dios ha hecho, de la iglesia a la que asisto. Y esto es muy bueno, de las bendiciones, de la ayuda de Dios, de las experiencias con Dios. Y esto es bueno también. Pero eso quiere decir que en mi historia he traído a Dios para que sea parte de ella. Entonces cuento cómo Dios me ayuda en mi trabajo, cuento cómo Dios me ayuda en mis negocios, en mi casa, en mis relaciones, en mis situaciones, en mi enfermedad. Lo que nos está diciendo Jesús es que todos podemos contar una historia, que es la historia de Dios, y cómo yo soy parte de ella. Esto marca una diferencia. Y esto quiere decir, es lo que está haciendo Jesús en mi vida en este momento, con base en lo que he leído acerca de Él mientras estuve en la tierra. Todas mis experiencias, mis dolores, mis aciertos, mis etapas en la vida están filtradas a través de la historia de Dios, que se trata de Jesús. Entonces todos mis génesis, todos mis comienzos tienen que ver con la historia de Dios. Mi vida no puede verse de otra manera. Yo tengo que ver todos mis éxodos, cada vez que salgo de algún lugar, cada vez que Dios me mueve, porque es la historia de Dios en mi vida y cómo yo participo en ella. Entonces pienso acerca de mis salmos, las veces que alabo a Dios, las emociones, cómo las expreso, todo en el contexto de la historia de Dios. Pienso en mis Davids y mis Pablos, gente que uno piensa que no podía ser usada por Dios y yo soy parte de ellos, pero Dios los usa por su gracia y por su misericordia. Todo esto no se trata de mí, es lo que quiero decir, sino se trata del reino de Dios. La historia de Dios se trata del reino de Dios y el rey es Jesús. Y Él me está invitando a ser parte de ese reino y Él me está invitando a ser parte de esa historia. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que verlo de la misma manera? ¿Por qué tengo que contar mi historia basado en la historia de Dios? Bueno, porque Jesús, de acuerdo a lo que dice Juan, nos hace hijos de Dios. Y si Jesús tiene una relación con Dios que está envuelta completamente en su historia, ¿cómo no yo? Juan 1:12 dice, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es el propósito del libro de Juan. El que todos conozcan a Jesús, el que todos acepten que Jesús es el Cristo, que todos crean en Él. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos una función similar a la de Jesús. Y si Jesús está contando la historia de Dios a través de su testimonio, nosotros también lo vamos a hacer. Es la historia de la mujer samaritana. Ella está contando su historia, pero su filtro es la historia de Dios en su vida. Es una historia de fracasos, de intentos fallidos. Es una historia de tratar de ser mejor persona y caerse en el intento. Es una historia que se está llevando a cabo a la luz de la historia de Dios en mi vida, porque ahora todo filtro viene a través de la Biblia, de lo que Dios ha hecho en mí. Es la historia de Natanael, la historia de la pareja que se casó en Caná de Galilea, la historia del funcionario romano y su hijo. Todas las historias de las que hemos hablado es el filtro, porque todo se trata de Jesús, no de nosotros. Y debe estar reflejada en la relación de Jesús con el Padre, en nuestra relación con el Padre, ahora que somos hechos hijos de Dios. Porque gozamos de la misma relación con Dios que Jesús tuvo como hijo. Ahora somos hechos hijos de Dios. Entonces nuestra historia debería ser una historia de descanso y de actividad. Porque hay tiempo para todo. Hay un balance. Y no solamente somos caballos de trabajo. Y no solamente somos vagabundos que se acuestan a dormir y a ser mantenidos. Es una historia de dependencia, de funciones, porque separados de Dios o separados de Cristo nada podemos hacer, de acuerdo a Juan 15. Es una historia de dependencia. Ahora todo lo que hacemos tiene que ver con lo que Él nos diga que tenemos que hacer. Y basados en eso vamos a trabajar, vamos a hacer cosas. Y todo lo vamos a hacer para la gloria de Dios, de acuerdo a lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Es una historia de amor y de justicia, porque Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para salvarlos. Y si hay salvación, quiere decir que hay algo de justicia.
Tiene que haber justicia entre la salvación y la perdición. Tiene que haber justicia. Es una historia donde nosotros nos sabemos amados y nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y de justicia. Porque ¿qué pide el Señor? Que hagas justicia, que hagas misericordia y que seas humilde delante de Él. Es una historia de igualdad y testimonio para nosotros también, porque tenemos la igual capacidad de sacrificio que tuvo Cristo para convertirnos en testimonios vivientes del amor de Dios y del poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, una de las últimas cosas que tengo que decir es que no contamos la historia de Dios para convencer, sino para ser testigos. Porque tenemos la idea de que vamos a contar la historia de Dios para convencer a las personas que tienen que creer en Cristo. Jesús no está tratando de convencer a los fariseos, si usted lo nota. Por eso usa la palabra testigo. Él no usa la palabra convencimiento, él solamente usa la palabra testigo, que es una palabra, de hecho, legal. El testigo habla de lo que ha visto, de lo que ha escuchado o lo que ha experimentado delante del juicio, delante del juez. Y no solamente da clases de Biblia. Nosotros hemos confundido mucho este aspecto. Porque hemos contado la historia de Dios o hemos contado nuestra historia o nuestro testimonio para convencer a la gente y tratar de convertirlos al Evangelio. Evangelizar no es una función para convencer, sino una historia para contar. Es contar la historia de Jesús en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses. Y ser testigos de lo que Él ha hecho y de lo que sigue haciendo por nosotros. Una historia que continúa, una historia constante. La parte de convencer se la vamos a dejar al Espíritu Santo, no a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada, solo vamos a ser testigos. Los testigos son llamados por un juez, son llamados por Cristo. Los testigos tienen que decir lo que ha pasado. Es nuestra historia, tienen que dar el testimonio de su historia. Y los testigos tienen no solamente que ser llamados por un juez y decir lo que ha pasado, tienen que decir lo que ha pasado a través de un evento. Y esa es la historia de Dios. Esa es la historia que queremos contar. La gran historia. La mega historia. Nuestra relación con Dios se demuestra en el papel que tengamos al ser testigos fieles de esa historia o no. Es la historia de la cruz. La historia del sacrificio de Cristo. La historia de su autonegación. Algunos quieren contar historias de autodestrucción y quieren que la gente los vea y llamar la atención y hacer el pobrecito yo y hacerse la víctima. Jesús quiere que contemos una historia de autonegación, no de autodestrucción. Algunos cuentan una historia de sus logros, de cuántas montañas han escalado en términos académicos o en términos de trabajo, en términos financieros. Jesús quiere que contemos una historia de a dónde hemos llegado por la salvación que hemos obtenido. Algunos cuentan su historia de triunfos y fracasos. Jesús quiere que contemos la historia de la cruz y de la resurrección, de la muerte y de la vida con Cristo. ¿De qué historia eres testigo? Es la pregunta que tengo para terminar. ¿Vas a ser testigo de la historia del reposo de Jesús? ¿O vas a ser testigo de la historia de tu trabajo y la ansiedad que eso te causa? La historia del descanso de Cristo nos ayuda a entender que Él vino para darnos descanso. La historia del Shabbat, de la paz, del Shalom de Dios, nos hace recordar, vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, y yo los voy a hacer descansar. O contamos esa historia, o contamos la historia del trabajo constante que tenemos que hacer, evangelizando, orando, haciendo las cosas que tenemos que hacer religiosamente para que Dios nos acepte, para caerle bien a Dios. Hebreos 4 del 9 al 11, dice esto. Todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios,
para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Este es el principio de la palabra de Dios. Seguirla, obedecerla, contarla. ¿De qué historia eres testigo? ¿De la tuya o la de Dios? ¿De la de descanso o la de trabajo? Ahora somos hijos de Dios. Nadie va a poder quitarnos ese privilegio. Y Él nos está diciendo, como hijos míos, hagan lo que hizo mi hijo. Cuenten una historia. Cuenten mi historia. Cuenten su historia, desarrollándose en la mía. Nos vemos la próxima semana.